Nuestro pan de cada día, alimento para el alma. Génesis 4, 25 y 26. ¿Listos? Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual Dios dio luz a un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Versículo 26. Y a Set le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Listo? Génesis capítulo 4 versículo 26. Es importante el contexto, pero miremos una vez más el 26 para encontrar la primera palabra. Y a Set le nació un hijo y llamó su nombre Enós, con S, Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Listo? Ya que estamos ahí, vamos al capítulo 5 y miremos el versículo 24. Ese sí es 24. ¿Listo? Caminó pues Enoc, con C, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. En los dos versículos que leímos encuentro dos palabras que pueden llegar a confundirse, pero son muy diferentes en su significado, pero también en el resultado. Dice la Biblia que Enós, con S, empezó a invocar el nombre de Dios. Entonces los hombres comenzaron a invocar. Pero cuando nos damos cuenta, algunas generaciones después, con Enoc, con C, dice la Biblia que él empezó a caminar con Dios. La diferencia, vamos a estar mirando hoy, entre invocar el nombre de Dios y caminar con Dios. Y usted pensaba, pastor, ¿no era lo mismo? No, no es lo mismo. No es lo mismo. De hecho, le adelanto algo. Invocar no es suficiente. Invocar no es suficiente. ¿Es importante? Sí. ¿Necesario? Por supuesto. Pero llega un punto en el que invocar no es suficiente, y ya le voy diciendo por qué. Cuando entró el pecado en la humanidad, la relación del hombre con Dios se fracturó, se dañó. Recuerden el relato de Génesis capítulo 3, que después de que el hombre le falló a Dios, Dios lo buscó. ¿Y dónde estaba Adán? Jugando al escondite. Se escondió. Entonces, ¿por qué se escondió? Porque él sabía que había defraudado a Dios. Y eso de esconderse tiene muchos significados, ¿no? La oscuridad, lo oculto, la perversión que entró en él. Entonces se fracturó la comunión del hombre con Dios. Y comienzo a mirar, y la Biblia empieza a narrar la genealogía de las primeras generaciones de la humanidad. Y me aterra, me impresiona cómo comenzamos a hablar de Adán, de las consecuencias del pecado reflejadas en la siguiente generación, Caín. Cómo Dios como que le da una nueva oportunidad y engendran a Set. Y hasta la cuarta generación empiezan a invocar el nombre de Dios. Y yo pregunto, ¿y las tres primeras por qué no lo invocaron? Yo lo defino de la siguiente forma. Con Adán, pailas. Con Caín, repailas. Con Set, como diría Serpa, alma bendita, ni chicha ni limonada. Y hasta Enós empiezan los hombres a invocar el nombre de Dios. O sea, pasaron 3 generaciones
Y hasta que este muchachito llamado Enos nació, empezaron a invocar el nombre de Dios. ¿Por qué no lo invocaron antes? Ahora, le digo algo importante, no es suficiente, porque a pesar de que invocaron el nombre de Dios, es decir, oraron, buscaron, adoraron, la maldad siguió imperando en el mundo. La maldad siguió en el mundo, pero hubo personas que invocaron el nombre de Dios. Eso está bien. ¿Cuántas personas invocan a Dios en Pitalito? ¿Cuántas personas invocan a Dios en Colombia? ¿Y se acabó la maldad? No. De repente algunos dicen, pastor, antes peor. Bueno, no, tampoco seamos tan pesimistas, ¿no? Pero invocar como tal no es suficiente, porque la maldad sigue ahí. El hombre empezó a invocar el nombre de Dios y la maldad no se fue. ¿No nos pasa a nosotros mismos, hermanos, que invocamos el nombre del Señor por la mañana y por la tarde estamos pecando? ¿No nos pasa a nosotros que, Señor, en tus manos pongo este día para que tú te glorifiques en el nombre de Jesús, y por la tarde estamos embarrándola? Diga a la persona que está a su lado, eso es normal, no se preocupe. Eso es normal, no se preocupe. Pero es para que usted se dé cuenta que invocar no es suficiente. Invocar. Ahora, les dije en mensajes anteriores cómo nuestra oración puede llegar a ser muy larga y no decir absolutamente nada de lo que Dios quiere escuchar. No voy a hablarles más de eso porque ya les prediqué en cultos anteriores. Puede ser una oración bonita, hermosa, extensa, pero si usted en la oración no le dice lo que Dios quiere escuchar, no hizo nada. Porque invocar no es suficiente. No es suficiente. 3 generaciones sin Dios. 3 generaciones. Hasta que un día a alguien se le ocurrió caminar con Dios. Mire que no hay una referencia anterior a Enoc de alguien que caminara con Dios, ¿o sí? Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Es decir, Enoc no conoció la muerte. Experimentó esa bendita esperanza que usted y yo tenemos de ser arrebatados. ¿Y quiénes serán arrebatados? ¿Los que invocan o los que caminan con Dios? Entonces, por eso diga a la persona que está a su lado, invocar no es suficiente. ¿Que es bueno? Sí. ¿Importante? Sí. ¿Trae bendición? Sí. No me malinterprete, yo no estoy diciendo que invocar sea malo. No es bueno. Claro, es mejor que nada. Es mejor que nada. No es malo, pero no es suficiente, porque en el arrebatamiento que va a ser dentro de muy poco tiempo, dijeron a mí los que lo están esperando, el arrebatamiento que va a ser dentro de muy poco tiempo, ¿se van a ir los que invocan al Señor? No. ¿Quiénes se van a ir? ¿Hay diferencia? Porque empezaron a invocar, la maldad continúa. Pero cuando alguien camina con Dios, a Dios se le ocurre llevárselo. Ahora uno pudiera pensar, no, donde no se lo lleve se pierde. Donde no se lo lleve el hombre, no le vamos a hacer nada. Quizás, pero Dios se lo llevó. No es suficiente invocar, es necesario caminar. Pero yéndonos más a profundidad, gracias a Dios, Enoc no fue el único que caminó con Dios. Génesis capítulo 6, versículo 9, por favor. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones
con Dios caminó Noé. ¿Cómo la ve? No se conoce otra referencia antes, aparte de Enoc, de alguien que hubiera caminado con Dios. Es decir, que hasta Noé solamente 2 personas habían caminado con Dios. ¿Cómo la ve? Enoc y el mismo Noé. Ahora, ¿usted conoce la historia de Noé? ¿Qué hizo Noé? No me va a decir que abrió el mar rojo. No me vaya a decir que era mechudo y tenía harta fuerza. No me va a decir que fue el que mató al gigante con una piedra. ¿Qué hizo Noé? El arca. Y Dios, en su justo juicio, decidió acabar con la vida de la tierra. Pero dice el versículo 8, que me estrellé aquí con él: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces dijo Dios: no, venga, no voy a acabarlos a todos porque hay alguien que está caminando conmigo. Y por ese único ser humano que estaba caminando con Dios, a Dios se le ocurrió salvarlo a él, salvar a la esposa, salvar a los hijos y salvar a las nueras. ¿No se le parece por allá un versículo que dice: cree en el Señor Jesucristo y estarás salvo? ¿Por creer cuántos? 1. Pues a mí me parece muy similar. Espero que usted lo comparta, y si no, no vamos a pelear por eso. ¿Quiénes caminaron con Dios? Enoc. ¿Y quién más? Noé. ¿Qué pasó con Enoc? Dios se lo llevó. ¿Y qué pasó con Noé? Cambió el mundo. Es más, salvó al mundo. Gracias a Noé no se acabó la humanidad. Gracias a Noé y lo que hizo, se preservó la vida en la tierra. ¿Recuerdan los animalitos de 2 en 2? ¿Sí? El perro y la perra, el gato y la gata, el caballo y la caballa, la vaca y el vaco, etcétera. No, yo sé cómo se dice, era para que ustedes rieran. ¿Sí? Marcó la diferencia. El que camina con Dios marca la diferencia. El que camina con Dios está destinado a cosas extraordinarias. El que camina con Dios será un instrumento de salvación para su casa. El que camina con Dios es un detonante de avivamiento para una nación. Entonces dígale otra vez a la persona que está a su lado, por si está quedando dormida: invocar no es suficiente. Porque invocar es fácil, ¿sí o no? Invocar es sencillo: Señor, ayúdame, bendíceme, acompáñame, ten misericordia de mí. Y eso cuando estamos urgidos. Hay que ver esas oraciones cuando estamos urgidos, ¿no? Cuando estamos en peligro, cuando estamos necesitados, cuando estamos colgados de la brocha. Señor, ayúdame, Señor, ten misericordia. Y entonces nos rasgamos las vestiduras: por mi culpa, y lloramos y berreamos y nos quebrantamos. Pero invocar no es suficiente, porque invocar no cambia nada. Sí, puede que Dios se glorifique. Sí, puede que Dios en su misericordia haga algo nuevo. Sí, puede que Dios pues cambie a las personas, pero no es suficiente. Invocar no es suficiente. Jesús.